Hola, hoy quería compartir algunos consejos a tener en cuenta cuando tenemos que redactar textos para una tesis, para investigaciones o para proyectos. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es desde dónde comenzamos a escribir. Tenemos que tener claro el destinatario, cuál es el público objetivo, para quién estamos elaborando ese mensaje, que en general va a ser, en estos casos, va a ser van a ser personas que comparten más o menos la misma información que tenemos nosotros, es decir, si se cita un autor o si se cita algún concepto, no va a ser necesario explicitarlo ampliamente porque es consabido, es decir, es compartido por el lector y por quien escribe, por el enunciador. Entonces, a ver, por ejemplo, si uno tuviese que demostrar cómo una teoría se puede comparar en base al ejemplo que elegimos, al objeto de estudio que vamos a analizar, bueno, en ese caso probablemente podamos ir algo un poquito más, pero de todos modos, tenemos que tener claro cuál es el destinatario, es decir, tiene que ser una comunicación que tiene que ser económica, eficiente, es decir, no podemos extendernos más de lo necesario y subestimar al que nos está leyendo, al que está recibiendo ese mensaje, ni tampoco podemos escatimar información de modo que no resulte comprensible o claro el mensaje. Eso estoy hablando en términos muy generales, pero bueno, concretamente tener muy claro a qué público objetivo me estoy dirigiendo. Lo segundo, básico, fundamental, el texto va a estar impregnado de impersonalidad, lo que vamos a encontrar en la tercera persona. En el caso de impersonalidad, lo que vemos es que no va a aparecer la primera persona. Es decir, la idea es hablar sobre algún tema puntual desde un punto de vista objetivo, que intentará ser objetivo y que tiene que mostrarse objetivo. Es discutible, pero tenemos que apuntar a la objetividad por el tipo de texto que estamos elaborando. Es decir, por ejemplo, no vamos a decir nosotros investigamos, no, nunca, nunca. Se investigó, se analizó, se observó, se encuestó, ¿sí? A eso me refiero con impersonalidad. Y la tercera persona, porque todo va a hablar todo va a ser un él o ella, todo va a ser ya sea el grupo social que se está analizando, o las semillas, o no sé, los síntomas en determinados pacientes, es decir, todo va a ser un él o ella. Primera y segunda persona, no. Todo va a hablar sobre el tema puntual, todo el texto va a tratar sobre una tercera persona en términos gramaticales. Cuando elijamos los adjetivos, tenemos que estar muy atentos que esos adjetivos describan y especifiquen ese sustantivo del que estamos tratando. Entonces, estar atentos de que esa adjetivación que vamos a elegir que no esté cargado de subjetividad, que no tenga una carga ni emocional ni ideológica. Tenemos que evitar al menos que sea, ¿sí? Tenemos que evitar que la elección de esos adjetivos describan como si fuese una foto, digamos, como si fuese una foto, de manera precisa. Espero que sea válido el ejemplo. En el caso de los adverbios, evitar combinar varios adverbios que terminen en mente. Por ejemplo, a ver, podríamos decir, a ver, se estudió profundamente y exhaustivamente. No,
o sea, podríamos cambiarlo con el uso de alguna preposición. Y, por ejemplo, podemos decir, se estudió en profundidad y exhaustivamente. ¿Sí? Después, en cuanto a la sintaxis, es preferible respetar el orden canónico, es decir, acá, a ver, voy a escribir por las dudas. Cuando hablamos de orden canónico nos referimos a sujeto, verbo, objeto directo, complemento directo, como ustedes prefieran, elijan el marco teórico. Ese orden canónico es preferible porque ayuda a que sea más legible, a que el texto avance. En este sentido, con respecto a este tema, les recomiendo, si quieren buscar también sobre progresión temática, bueno, espero que se vea bien, la progresión temática, es decir, por ejemplo, tema, rema, tópico, comento, es decir, cómo va avanzando el texto en la transmisión de esa información, de ese mensaje, de ese tema que estamos planteando o invitando a que se reflexione. Bueno, es decir, en cuanto a los circunstanciales, los adyacentes circunstanciales nos muestran el contexto, las circunstancias, cómo, dónde, cuándo, ¿no? Entonces, es preferible que los circunstanciales no se encuentren al comienzo del enunciado o de la oración, como ustedes prefieren llamarlo. Es decir, si vamos a elegirlos al comienzo, por ejemplo, considerando que esto, que lo otro, que no sé cuánto, coma, tal cosa y tal otra, es preferible en algunos casos podemos hacer foco, pero tendríamos que evitar. El circunstancial puede estar al comienzo, en el medio, al final, tiene movilidad, pero preferiblemente respetar este orden canónico, es decir, sujeto, predicado o sujeto, verbo, complemento directo y el resto de los... Respetarlo porque ayuda a la legibilidad. La legibilidad es cuando nos encontramos con un texto que es amigable, que no lo tenemos que volver a leer, que vamos siguiendo la prosa, vamos siguiendo línea a línea y nos permite continuar avanzando y mantener ese hilo de atención y esa comprensión de lo que se está planteando. Entonces, en ese sentido es tener en cuenta, es importante estar atentos a que ese enunciado no sea como en Saramago, tipo 10 líneas para... No somos Saramago, no, queremos que nos den la famosa aprobación del posgrado, maestría, lo que queramos. Entonces, tratar de acotarlos. A ver, tengo esta idea, pum, un enunciado. Esta otra idea, pum, un enunciado. Y no hacer un enunciado de 7 líneas que afecta la legibilidad. Entonces, por eso escribí acá, para recordar el tema de las subordinaciones, que son esas construcciones dependientes. Bueno, de no abusar de las subordinaciones. En cuanto a los extranjerismos necesarios o superfluos, cada ciencia, cada oficio, cada rubro, cada profesión tiene determinado vocabulario o glosario que es propio. Puede suceder que estemos citando algún término que no exista en español. Es decir, hay un autor que se refiere a determinado hecho, que usa, no sé, un sustantivo, un verbo, que crea una palabra para denominar o que emplea o elige una palabra que permite denominar todo un concepto, ¿no? Como si fuese como en un texto, por ejemplo, si lo vemos en la computadora sería como un hipervínculo, que uno hiciera clic y se desarrolla todo un concepto. Entonces, a ver si no me estoy yendo por la rama, si estoy siendo clara. Los extranjerismos necesarios serían esos.
cuando nos encontramos con una palabra que no es de nuestra lengua nativa y que intenta representar todo un concepto, entonces en ese caso escribiríamos esa palabra respetándola, en vez de escribir todo el concepto, ¿no? Y lo vamos a marcar en itálica, ¿sí? Con la letra inclinada o entre comillas, para mostrar que es una palabra que no es propia de la lengua nativa en la que se está redactando el resto del texto. Los extranjerismos superfluos son los que podríamos encontrar algún término similar o que podría representar esa misma noción en nuestra lengua nativa. Entonces, en ese caso, sería preferible evitarlos a los extranjerismos superfluos. Por ejemplo, a ver, si decimos outfit, en vez de decir outfit, que tal que no, probablemente no lo usemos en una tesis, no lo sé, depende. Y bueno, de repente podríamos elegir, no sé, vestimenta o algo por el estilo, pero hay otros que son necesarios. No sé si el ejemplo de outfit tendría que ver, pero quiero decir, hay palabras que bueno, que son como modismos o que se usa, que son como préstamos, ¿no? Que tomamos prestados de otros idiomas y bueno, y se usan. Pero existe la palabra en nuestra lengua que también es representativa y podríamos decirlo en nuestra lengua nativa. Esos serían los extranjerismos superfluos, los que tendríamos que evitar. Los necesarios serían esos términos académicos que emplea determinado autor y bueno, ya les digo, marcarlo bien. Bueno, con respecto a las citas y todo lo que viene a ser el discurso referido, bueno, respetar lo que, las normas de APA, o lo que plantee el docente, bueno, ajustarse a eso y bien. Y bueno, éxitos y que aprueben y terminen con todo el arduo trabajo que lleva elaborar este tipo de textos. Espero les sea útil. Adiós.